Entramos a la cuarta presentación de Nora Ampudia con el tema inflación y precarización del empleo. Nora Ampudia, licenciada en Economía por la UAM Xochimilco, maestra en Docencia Económica por la UNAM y doctora en Economía por esta universidad. Publicó el libro Macroeconomía y Sistema Financiero Mexicano y ha participado en diversas publicaciones, libros y artículos de economía en revistas especializadas. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, un agradecimiento por la invitación y voy a tratar de ser breve. Es un enfoque un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y la OIT en su informe sobre el trabajo en el mundo establece que en todas partes va aumentando la sensación de que el empleo es cada vez más precario, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? De 1990 al 2010, varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la OIT y la CEPAL han dicho que hay un proceso en donde se ha incrementado la concentración del ingreso, se ha incrementado la brecha salarial entre los asalariados, es mucha la diferencia entre quien tiene un salario mínimo y los CEOs, por ejemplo, en las empresas, que el empleo se ha precarizado, ha habido una pérdida de sindicatos y los trabajadores tienen mucha menos representatividad en los mercados laborales, pero va asociado a un proceso de baja inflación y bajo crecimiento económico y un mayor número y profundidad en las crisis financieras, ¿no? La idea es explicar qué hay detrás de todo esto, ¿no? Lo que muestran los estudios es que el incremento en los salarios reales no va asociado al incremento en la productividad, como dice la teoría neoclásica, que cada vez es menor el incremento en los salarios, ¿no? Conforme se van pasando los años. Estas son cifras mundiales, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los hechos, no? Los hechos es que a nivel mundial existe un incremento en la desigualdad salarial, ¿no? De 1995 al 2007, pero la mayor desigualdad se ha dado en los últimos 3 años. El crecimiento de los salarios reales se ha rezagado con respecto al crecimiento de la productividad, ¿no? La elasticidad salario-PIB per cápita muestra un salario inelástico al incremento del PIB, aumenta la producción pero no aumentan los salarios, y si el PIB crece un 1%, los salarios solo logran incrementar 0.75, y si el PIB cae un 1%, los salarios responden elásticamente cayendo 1.5%, ¿no? En 83 países que representan el 70% de la población mundial, ha disminuido la participación de los salarios dentro del Producto Interno Bruto, entre ellos México, con respecto a los beneficios de las empresas y otras formas de ingreso, en especial en el sector financiero, ¿no? ¿Qué hay de todo esto? Bueno, aparte, les había mencionado, existe un deterioro en las negociaciones colectivas que tienen que ver con la desaparición de sindicatos, con un menor número de trabajadores sindicalizados y con una falta de representatividad, ¿no? Bien, lo que yo analizo es que detrás de todo esto es un proceso de lucha por la distribución del ingreso que se asocia con la inflación. Entonces, la inflación es un resultado de la lucha por la distribución del ingreso, y la inflación no siempre se manifiesta como un incremento generalizado de precios. Sin embargo, está ahí, ¿no? Está detrás, implica una pérdida de participación de los salarios y del poder adquisitivo del dinero. La inflación puede ser absorbida en el proceso de formación de precios, no en el proceso de determinación de precios. Son dos procesos distintos. La formación de precios se realiza ex ante en la empresa, ¿verdad?
cuando analizan sus costos de producción, cuando determinan su margen de utilidad y establecen un precio de venta. Y la determinación de precios es ex post. En el mercado, lo que aprendimos vía oferta y demanda, ¿no?, ante la competencia internacional. La cuestión es que la inflación puede ser absorbida en el proceso de formación de precios mediante la reasignación de los ingresos entre los factores productivos. Ante la apertura externa, las empresas no pueden trasladar el incremento en costos a los precios de venta, sin embargo, tienen que mantener el precio de venta reduciendo los costos laborales, tanto salariales y no salariales, financiándose a costa de los proveedores o bien reduciendo su margen de utilidad o las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué tuvimos o por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Yo creo que lo que hay detrás de esto fue un proceso de miedo a la inflación, así como hay un proceso de miedo o temor a la flotación, hay un proceso de miedo a la inflación que nos condujo después de los escenarios hiperinflacionarios de los 70s y la estanflación, posteriormente nos condujo a pensar que la apertura externa y la desregulación de los mercados iban a ser los mejores mecanismos. Eso aumentó la competencia global, lo que nos llevó a liberar los mercados de trabajo y desmantelar los sindicatos para poder ser más competitivos, nos llevó a una reingeniería de procesos y a la búsqueda de la subcontratación o el outsourcing, y esto nos llevó a la precarización del empleo y a la pérdida de la participación de los salarios en el ingreso nacional, y a la vez, como muestran los últimos estudios del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo, esto está íntimamente ligado al proceso de financiarización, porque estas disparidades salariales y esta enorme concentración del ingreso ha generado un ahorro en un segmento muy pequeño de la población que lo canaliza hacia el sector financiero, y luego el sector financiero lo canaliza hacia las familias y los consumidores que no pueden reducir más sus niveles de consumo y optan por endeudarse, ¿no? Entonces, el exceso en los mercados financieros puede también canalizarse hacia los trabajadores, generando un proceso de sobreendeudamiento de las familias que ante la precarización de sus ingresos financian de esta manera sus niveles de consumo. Y esto a su vez le da un mayor peso al sector financiero como generador de utilidades, como alternativa rentable para las empresas que tienen una baja tasa de ganancia, márgenes reducidos de utilidad, y en épocas de crisis se encuentran que pueden canalizar sus excedentes monetarios al sector financiero para mantener los niveles de rentabilidad, y el Departamento de Finanzas se convierte en algo más importante que el Departamento de Producción, ¿no? Y todo esto nos conduce a un mayor número de crisis financieras y mucho más profundas y más seguidas unas de las otras, ¿no? Y luego me paso a México, hago un análisis de México. Lo que nosotros podemos observar en esta gráfica es que empieza a predominar el hecho de que el índice nacional de precios al productor está por encima del índice nacional de precios al consumidor, ¿verdad? Lo que significa que hay un proceso de absorción de la inflación, y ante la apertura externa y la competencia internacional, más una política monetaria básicamente antiinflacionaria, las empresas buscan absorber esa inflación de los tres modos que ya lo expusimos, ¿no? Esto es un análisis sobre el índice de miseria, y el índice de miseria no es más que la suma del índice nacional de precios al consumidor y la tasa de desempleo o desocupación, ¿no? Y nos da que en los últimos años predomina el problema de la tasa de desocupación con respecto a la tasa de inflación, y entonces la miseria se explica más por la desocupación que por el problema inflacionario.
a diferencia de años anteriores, y esto es el traspaso inflacionario. En números negativos tenemos el proceso de absorción, en números positivos tenemos un traspaso inflacionario real, ¿no? La tasa de este gráfico nos permite ver que la tasa de desocupación se comporta de mayor conformidad con el índice de precios al productor que con el índice de precios al consumidor, que es el que curiosamente sobre el que se enfoca toda la política antiinflacionaria del Banco de México, ¿no? Cada informe trimestral de inflación le dedica al índice de precios al productor 5 renglones y el resto es un análisis de precios al consumidor, ¿no? En esta gráfica podemos observar que a mayor índice de traspaso de tasa de absorción de la inflación, ¿verdad? Tenemos un incremento en la tasa de desocupación. En este caso, lo que analicé fue la relación que existe entre el traspaso inflacionario y la tasa de desocupación, donde podemos observar que mientras mayor es el proceso de absorción de la inflación, mayor será la tasa de desocupación. Entonces, los resultados han sido: el trabajo formal se ha ido precarizando, el salario nominal se ha reducido y el trabajo informal ha crecido sistemáticamente, ¿no? La tasa de desocupación parcial y desocupación se ha elevado en el largo plazo en 5 puntos porcentuales. Hay una tendencia de largo plazo a la elevación de la tasa de desocupación. Solo el 10% de la población ocupada gana más de 5 salarios mínimos y su participación ha ido disminuyendo, y el 57% gana menos de 3 salarios mínimos. En promedio, el 26.8% de la población ocupada es informal, y la tasa de ocupación parcial y desocupación, que muestra el empleo precario, ha aumentado en 5 puntos porcentuales en el largo plazo. Estos son datos para México, ¿no? Por otra parte, es claro el predominio del empleo temporal y la caída del empleo permanente, que son los métodos que las empresas utilizan para reducir tanto sus costos laborales, salariales y no salariales, ¿no? Y en este caso podemos observar cómo cada vez un mayor número de trabajadores subordinados no tienen contrato escrito y no tienen prestaciones, ¿no? La intensidad del trabajo aumenta en una jornada de 8 horas diarias, y a la par aumentan los trabajadores que laboran más de 40 horas a la semana porque están buscando ingresos adicionales, ¿no? Algunas preguntas para concluir. ¿De qué sirve mantener la inflación baja con políticas monetarias recesivas cuyo objetivo es evitar la inflación y la caída del salario real? Sí, la brecha salarial se está incrementando, los salarios han perdido participación en el ingreso nacional, los salarios nominales se están reduciendo, las empresas despiden al personal que tiene salario más elevado para recontratar jóvenes con salarios nominales más bajos. Ya no podemos usar el salario real como una variable de bienestar, ¿no? El empleo se precariza y la inflación no se manifiesta, pero subsiste. Entonces el Banco de México está muy contento porque piensan que han controlado la inflación.